Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre las oportunidades de negocio en Marruecos que estamos organizando gracias a la colaboración, como siempre, a la generosa colaboración de la Oficina Comercial de España en Marruecos y también con la colaboración de la Oficina de Representación de CaixaBank en Marruecos. En primer lugar, y antes un poquito, 2 minutos para poner en contexto la situación económica actual y perspectivas de este país, que lógicamente van a ampliar y van a dar todos los detalles los ponentes. Simplemente comentar que en los últimos años la economía marroquí se ha caracterizado por la estabilidad macroeconómica y bajos niveles de inflación, gracias a reformas estructurales y mejoras regulatorias muy importantes. Sin embargo, ha sido uno de los países del norte de África más afectados por la pandemia del COVID. También es verdad que el sector turístico en Marruecos es muy importante, pues se ha visto totalmente afectado, igual que sucede en España. Pero por otro lado también se espera que la economía en el año 2021 crezca por encima del 4 o 5%, lógicamente dependiendo en gran medida del proceso de vacunación. Marruecos, desde el punto de vista de sus relaciones con el exterior, pues es una economía aperturista, con un notable aumento del comercio exterior, sobre todo en los últimos 3-4 años. Francia y España, sobre todo, son sus principales mercados, tanto de importación como de exportación. Y lo que sí que es importante destacar es que Marruecos se ha convertido en el primer país del sur del Mediterráneo que se beneficiará de estatuto avanzado en sus relaciones con la Unión Europea. Esto es así. Para España es absolutamente crucial, es un país en todos los sentidos, económicamente en todos los sentidos, es fundamental. Prueba de ello desde el punto de vista económico es que, por supuesto, en África es el principal mercado. Hay casi 700 empresas españolas implantadas en Marruecos, 60 de ellas son de la Comunidad Valenciana, 26 son de la provincia de Valencia, según los datos que tenemos registrados, que conocemos en la Cámara de Valencia. Y simplemente de comentarles que a la finalización de este webinar nosotros les haremos llegar, junto con la encuesta de satisfacción, pues un informe que elaboramos en la Cámara de Comercio de Valencia con todos los datos de importación y exportación a nivel sectorial y donde se hacen las menciones específicas de los sectores de oportunidad para las empresas valencianas en Marruecos. Ya sin más, procedo un poco para presentar el programa. Tenemos la suerte de contar con la consejera comercial, doña María José Val, consejera comercial de España en Marruecos, que nos va a hablar de las oportunidades de negocio que ofrece este mercado en estos momentos. Y a continuación va a hacer una exposición de unos 20 minutos y a continuación hablará don Pablo Pérez, que es el Relationship Manager de la Oficina de Representación de CaixaBank en Marruecos y que hablará concretamente de la financiación de las operaciones comerciales en ese país. Sin más, cedo la palabra a la consejera comercial, María José. Cuando puedas, ya puedes empezar. Muchas gracias. No se escucha. No se escucha. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha ahora o no? Perfectamente. Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para la Oficina Comercial pues es un honor compartir estos momentos con la Cámara de Valencia y espero pues que el pequeño resumen sobre cómo hacer negocio en Marruecos pues sea útil. En principio, Marruecos no es un país fácil, es el mensaje que, aunque seamos vecinos, el vecino del sur, no es fácil, no es la Unión Europea. Y yo la recomendación que siempre doy es que antes de invertir en Marruecos, exportar, aunque no se quiera invertir, uno se informe. Pregunte a las 2 oficinas comerciales que tenemos, encargue estudios de mercado, se asesore con las cámaras de comercio de Tánger y de Casablanca, porque la información es muy importante. A veces en la oficina nos vienen empresarios que han tenido pérdidas importantes, bloqueos en frontera, en aduanas,
sencillamente por desconocer la información. Entonces, bueno, desde el punto de vista de los sectores de negocios que están implantados en la Comunidad Valenciana, pues vamos a hacer un poco un repaso de lo que puede ser interesante para la comunidad autónoma. Entonces, los puntos que yo he tocado van a ser los que la Cámara de Comercio me ha pedido. Y luego, pues en el turno de preguntas, se pueden aclarar las dudas y luego aparte está el correo electrónico. Cualquier empresa que tenga un problema o muchas más dudas puede escribir un correo para su caso personal o concreto. ¿Podéis pasar la diapositiva? Es que no me va el cursor para pasarla. Bueno, a ver. En el sector de la automoción vemos que en Marruecos hay un momento prepandemia y un momento pospandemia. En la prepandemia, en el año 2019, el sector de la automoción era el motor exportador y económico del país. Tánger y Kenitra son los que concentran las mayores fábricas de coches con destino a la exportación de la Unión Europea. En Tánger se montaron dos grandes plataformas tecnológicas, Tánger Tech, y luego en un futuro se quiere implementar la zona franca de Agadir, pero esto es un futuro, o sea, por el momento la que funciona es Tánger Tech para la exportación de automóviles hacia Europa. En el 2019, pues el primer motor, como he dicho antes, de la exportación de coches era el sector más importante del país, pero después de la pandemia, debido fundamentalmente a que es un sector muy dependiente de sus componentes, tanto de Europa como de China, ya en noviembre-diciembre del año 2019 dejó de producir, con lo cual la pandemia les ha tocado de lleno debido a la falta de componentes de origen chino. Y esto tiene que ver tendrá que ver, lo explicaré más adelante en las próximas diapositivas, con la situación, con la política del Ministerio de Industria. Vemos, por ejemplo, en la próxima diapositiva que la producción en el año 2020 ha disminuido. ¿Podéis pasar la diapositiva, por favor, que a mí no me pasa? Exacto, vale. Que en el año 2020 el descenso de la producción de automóviles ha sido nada menos que del 38%. De todas maneras, sigue siendo el segundo productor de África y el destino de esta producción de automóviles, como la mano de obra es muy barata y hay muchas facilidades para las empresas, el 80% de los coches que se producen van a Europa. La tasa media de integración local es muy baja, es del 55%. Esto quiere decir que los componentes para la fabricación de automóviles son muy dependientes de otros países. Y el tipo de vehículos que se exportan son de la gama baja. Las exportaciones españolas, justamente hablando de los componentes que necesita Marruecos para la fábrica de automóviles, pues suponen para España nada menos de que 1.272 millones de euros. Y España es el primer proveedor de componentes de Marruecos con respecto a otros países de la Unión Europea. ¿Podéis pasar de diapositiva? Es que a mí no me funciona. En las oportunidades, ¿podéis pasar a la próxima diapositiva? Sí, es que vamos con un poquito de retardo, María Josep, pero te las vamos pasando. Cuando tú nos indiques, nosotros te las vamos pasando. Estamos en la del sector de automoción, oportunidades. Pasemos a la siguiente. ¿Esta? Sí, pasad a la siguiente, por favor. Vale. Bueno, las oportunidades para las empresas españolas en el sector de la automoción, no, es la anterior. Vale. No, es la tercera, perdón, la cuarta. La anterior a esta. Aquí. Vale, Las perfecto. oportunidades de negocio, no, esta no, la otra, la siguiente. Esta, aquí. Perfecto. Las oportunidades para las empresas españolas son el desarrollo de nuevos modelos de vehículos y luego, por ejemplo, las demandas de posibles empresas que quisieran invertir en Marruecos, pues serían en los sectores de fundición, mecanizado, tratamiento de superficies, pinturas, sobre todo electrónica. Lo único, tubos de acero y aluminio, granulados de plástico, son muy deficientes en el tema de componentes de plástico especializados.
El único problema es que a veces las empresas que invierten aquí en alta tecnología, lo que les sucede es que tienen que traer los trabajadores, sobre todo ingenieros especializados de Europa. Pero el problema de Marruecos es que a veces no se encuentran trabajadores muy especializados. Los intereses o los compromisos del Ministerio de Industria marroquí, es decir, lo que pretende con la implantación local posteriormente en 2021 y años posteriores, es llegar a un compromiso del gobierno marroquí con las industrias o con las europeas que están implantadas aquí para aumentar una tasa de integración local del 50% al 80%, es decir, evitar toda esta importación de componentes para la fabricación de coches, sobre todo los de origen chino, porque para ellos ha supuesto pérdidas directas debido a la falta de fabricación de China, y desarrollar todo un ecosistema automovilístico de producción que disminuya la dependencia. Y luego, por otro lado, pues aumentar el volumen de producción, en este caso, para que sea más rentable y llegar a economías de escala regionales. De todas maneras, esto no se implanta de un día para otro, sino que se tiene que ver con el tiempo, es decir, en 2021, 2022 y 2023, porque estamos hablando de industrias bastante especializadas. En los servicios especializados que harían falta y que podrían suponer oportunidades para las empresas de la Comunidad Valenciana, pues sería la externalización de servicios y luego instalar también, pues invertir en empresas de más valor añadido, ingeniería, industria y +D, pero que esto supondría pues exportar también la mano de obra y los ingenieros, porque aquí hay... O sea, la mano de obra, sobre todo en la parte de ingeniería, no se encuentra, es decir, no hay mano de obra especializada. Luego hace falta también para las empresas que decidan no invertir, pero que quieran exportar, pues hay que tener en cuenta que desde junio del año 2020 se necesita una serie de certificaciones de conformidad en destino para determinados componentes automóvil. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando estos productos, neumáticos, baterías, forros de freno, los que están listados aquí, llegan a la frontera, es decir, sobre todo en Tánger y Casablanca, pues hay 3 servicios de certificación de conformidad externalizados, que son Bureau Veritas, A+, Tube, y ahora parece ser que los han extendido a otros 2, serían SGS y Intertech. Son certificaciones, son multinacionales de certificación, en las cuales todo este tipo de productos que aparecen en el listado, pues este tipo de servicios les harán analíticas para ver si son conformes a las normas marroquíes. A ver, ¿qué sucede con la normativa marroquí? Porque esto se va a hacer extensivo a toda la presentación. Si nosotros leemos el acuerdo, el Euroagreement de la Unión Europea que firmó con Marruecos en el año 2000 y que es vigente, está en vigor en pleno derecho desde el año 2012, pues veremos que hay un capítulo en este Euroagreement que habla de la convergencia normativa. La convergencia normativa quiere decir que la normativa de la Unión Europea y la de Marruecos tendrían que ir en paralelo. Paradójicamente, resulta que Marruecos copia y pega mucha normativa europea y mucha normativa internacional, pero luego, en lugar de hacerlas, es decir, implantarlas y hacerlas obligatorias según el texto completo de la normativa europea o de la normativa internacional, lo que hace es marroquinizarlas. Es decir, yo le cambio una frase, le pongo un acento, le pongo un punto y coma y como ya es diferente, la convierto en normativa marroquí, por lo tanto, en norma Imanor, y usted se ve obligado a cumplirla. De ahí la externalización de la certificación de conformidad conforme normas marroquí, porque si no la cumple, usted no entra en el país y por lo tanto no importa. Esto que estoy explicando ahora es válido no solamente para los productos industriales, sino también para el resto de normativa. Y veremos que se irá repitiendo a lo largo de la exposición, pero ya la explico ahora
porque es válido para todos los productos industriales sin excepción. ¿Podéis pasar a otra diapositiva? La siguiente. Exacto. Otro sector que es interesante para la Comunidad de Valencia son metales y manufacturas. Hemos puesto, yo he puesto un título, 2 cuadros comparativos, en el superior la española y en el inferior la valenciana. Entonces veréis que todo es el capítulo de hierro y acero, mientras que en España ha disminuido casi un 24%, en el caso de la Comunidad Valenciana lo ha hecho casi un 34%. Pero esto tiene su justificación porque lo que más ha disminuido en la exportación a Marruecos, es decir, Marruecos durante la pandemia ha disminuido principalmente la importación de bienes de equipo. Y entonces, si os fijáis, en las otras partidas, materias plásticas, papel y cartón, la disminución prácticamente es inexistente, o sea, en plástico se ha quedado prácticamente igual, ha disminuido solamente un 0,7%, y papel y cartón, al contrario, ha subido casi un 15%. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que se nota muchísimo el efecto pandemia, sobre todo en lo que son bienes de equipo y que contribuyen metales y manufacturas. ¿Por qué el plástico no ha disminuido y el papel y el cartón tampoco? Porque Marruecos no es un fabricante de plástico y entonces tiene que importar tanto lo que es plástico reciclable como no reciclable. Es un gran importador de plástico. Es decir, que las empresas valencianas, porque me consta que hay empresas de plástico en Valencia, que quieran exportar o que quieran invertir en Marruecos, para ellos puede ser una buena oportunidad de negocio, porque además el reciclado que se hace en Marruecos por parte de las empresas marroquíes es bastante malo, es bastante deficiente. Para las empresas que estén interesadas, la oficina comercial en Rabat ha publicado, y esto está en la web de la oficina comercial, en la web del ICEX, 2 notas sobre el sector de reciclaje de papel y cartón. La publicamos el año 2019, y otra nota sobre el sector de reciclado de plástico reciclable en Marruecos, que se publicó el año pasado, para las empresas que le interesen. Si resulta que os perdéis en la web del ICEX, no tengo ningún inconveniente en enviarlas yo directamente, porque además las dirigí yo directamente a la Cámara de Valencia. Con lo cual, para mí, son dos buenos sectores de oportunidades de inversión en Marruecos. En el caso de papel y cartón, el papel que se fabrica en Marruecos y el cartón es un cartón generalizado tipo cajas, pero no se fabrica papel especializado. Es decir, por ejemplo, el papel que se encuentra en las cajas de medicamentos, que es un papel muy fino y especial, lo que es la materia prima tiene que importarse absolutamente todo porque no se fabrica en el país. Aparte que ellos no tienen papeleras, por la sencilla razón de que no tienen masa forestal. Y la masa forestal en Marruecos está muy protegida. Está completamente prohibido talar un árbol porque es un país con un problema de certificación considerable. ¿Podéis pasar de diapositiva, por favor? Hay dos formas de inversión en Marruecos. Por una parte tenemos lo que son las zonas francas y por otra parte son las condiciones de invertir en el interior del país fuera de zona franca. Hay muchísimas empresas españolas y europeas que han decidido no invertir fuera de la zona franca porque su principal finalidad es la exportación. Entonces, en el caso de la zona franca, pues la más importante es la de Tánger, sin ninguna duda. Tenemos dos, la primera, la clásica, la de toda la vida, que es la zona franca de exportación, y luego la tecnológica, que es la zona de Tánger-Mexar, que está en construcción. Luego tenemos la zona franca de Nueva York, Casablanca, en Midpart, donde hay también un montón de empresas europeas porque tienen el puerto al lado. La de Dakhla y de la Ayun, que están en proceso o sea, no son definitivas, porque además les faltaría conexiones marítimas con Europa. Y luego hay una zona de franca especial destinada solamente al almacenaje de hidrocarburos, como son la de Kebdana y de Nador, para empresas específicas.
Y luego otra zona franca que funciona bastante bien es la de la Atlantic Free Zone. Es decir, como podéis comprobar, la mayor parte están en la franja norte, desde Casablanca hasta Nador. Y luego también es interesante, lo que pasa es que esta zona franca es muy pequeña, tiene poca extensión, el Parc Tecnópolis de Rabat. Esto a título de información para las empresas que estén pensando en qué zona puedo ubicarme. Con fecha del 2020, la Unión Europea ha decidido sacar a Marruecos de la lista gris de paraísos fiscales. De hecho, la Comisión Europea consideraba pues, que los productos exportados por Marruecos hacia la Unión Europea tenían determinadas ventajas porque resulta que su impuesto de sociedades era demasiado bajo. Entonces, Marruecos, para evitar los beneficios que suponía pues, el estar en una lista blanca, en una lista gris, porque esto suponía perder o supondría perder un montón de ayudas de la Unión Europea, decidió subir el impuesto de sociedades. Entonces, se ha conservado la exoneración fiscal de los primeros 5 años, pero luego se ha aumentado a partir del 6.º año el impuesto de sociedades a un 15%. O sea, la guerra de si estoy en la lista gris o no estoy en la lista gris ha durado bastantes años, pero bueno, al final se ha conseguido un pacto. ¿Qué se necesita para la exportación en lo que son el del sector metales y manufacturas? Marruecos, de la misma manera que es un país con déficit de madera, también es un país no productor de metales, no tiene minas, con lo cual todo lo que es chatarra, recogida de chatarra, está prohibida la exportación. A ver, la prohibición de la exportación no está por escrito. Es decir, yo quiero exportar chatarra a un contenedor de chatarra a la Unión Europea, no encontraremos la prohibición escrita en ningún sitio. Pero sí lo que pasará es que el Ministerio de Industria a esta empresa no le dará la licencia de exportación. Es decir, sobre el papel yo no tengo ninguna prohibición, pero en la práctica la licencia no se va a dar. Y además no habrá ninguna respuesta por parte del Ministerio de Industria conforme se puede dar la licencia o no. Esta es la práctica que nosotros nos hemos encontrado en la oficina comercial. Y luego volvemos otra vez a la certificación de conformidad. Entonces, los productos como metales y manufacturas pueden necesitar certificados de conformidad para su exportación a Marruecos. Depende de la posición arancelaria. Entonces, como son unos capítulos en los que hay docenas de posiciones arancelarias, para saber si la certificación de conformidad se puede dar en origen o bien en destino, pues se tiene que ir conforme a la posición arancelaria. De todas maneras, lo que yo recomiendo es contactar con un organismo de certificación cualquiera, hacer la consulta para saber si esto se tiene que tener certificación en origen o en destino. Lo normal, es decir, lo más habitual es que la certificación sea en origen, porque la certificación en destino es muy reducida y solamente se da en el 20% de los productos industriales. Aquí, por ejemplo, hay un caso, el del acero, que el acero tal cual no está sujeto a certificaciones de conformidad, pero si forma parte de un bien de equipo, el bien de equipo probablemente sí. ¿Podéis pasar de diapositiva, por favor? Vamos a otro sector que es el hábitat. Desgraciadamente, del hábitat de las exportaciones españolas y valencianas de hábitat a Marruecos no tenemos datos. Los únicos que tenemos, el último es el 2019, en el cual había un crecimiento del 8%, porque bueno, los bienes de equipo que forman parte del sector de hábitat son un sector bastante exitoso en Marruecos. No tengo datos en la oficina comercial de qué es lo que ha pasado en el 2020, ni tampoco datos de los pocos meses del 2021. Actualmente es un 40% del mercado de importación. Y atención aquí porque los bienes de equipo que llevan madera o son de madera tienen una tasa, la TBI, la taxe sur le poids importé, del 12%. Esta es una tasa que es horizontal, es decir,
todos los bienes de equipo que tengan algo de madera o que sean de madera, automáticamente, aparte de pagar el TVA y la tasa parafiscal, entonces van a pagar también un 12%. ¿Por qué? Pues porque son las disposiciones de Marruecos y del Ministerio de Industria. Hay una guerra, es decir, hay una especie como de dialéctica entre todo el sector exportador de algunos productos que llevan madera, porque realmente la tasa la hacen pagar a todo el producto, independientemente de que el componente de madera sea un 5, 10, un 20%. Entonces, en conversación con aduanas en el mes de abril, marzo-abril, nos comentaron que están intentando revisarlo porque hay muchísimas quejas. Y luego, pues respecto a como son productos industriales, pues también volvemos a lo mismo. Puede que tengamos certificación en origen y puede que también tengamos certificación en destino, y entonces es lo mismo, contactar por favor con un organismo de certificación antes de que haya problemas para saber si el producto lleva o no certificación y si es en origen o es en destino. ¿Podéis pasar por favor la diapositiva? ¿Podéis pasar a la siguiente? Ok. ¿Cuáles son los principales productos que se exportan desde España a Marruecos respecto al hábitat? Pues son juguetes principalmente, cerámica, camas, muchos electrodomésticos, la mayor parte, y lámparas. Y estos todos tienen certificados de conformidad en origen. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, en destino, azulejos. Yo estoy en contacto con Aster, con la Asociación de Ceramistas de la provincia, de la Comunidad Valenciana. Los azulejos siempre han dado muchísima guerra en la exportación de Marruecos, muchísimo, han sido siempre muy problemáticos. En el año 2017 el sector tenía abierto una abertura antidumping, está sujeto a precio suelo, ahora está sujeto a certificados de conformidad en destino. Pues porque por la sencilla razón de que supone una feroz competencia a la producción local de azulejos marroquí. Con lo cual, pues supone para ellos una competencia muy fuerte y nos han abierto, y actualmente hay abiertas, pues bastantes barreras comerciales. De momento, en la exportación, en el año 2020 descendió un 10%, la exportación de azulejos a Marruecos, pero debido también, no por el tema barreras, sino también porque ha habido un gran parón en el sector de la construcción. Otro viene de equipo de hábitat que forma parte de la certificación o que tiene certificación de conformidad en destino son los tubos de plástico. Marruecos ha abierto a la Unión Europea un mecanismo antidumping, que luego lo comentaré después. Los paneles de madera, pues porque también suponen una feroz competencia a la producción local. Esta barrera se abrió en el año 2018, abrieron una barrera comercial a los paneles de madera que ahora están contingentados. Las mantas, alfombras y moquetas, porque también hay producción, y los tejidos de tapicería exactamente por lo mismo. O sea que todos este tipo de productos, cuando llegan a Marruecos, pues se ven sujetos a muestras y a certificación de conformidad en destino. Las principales manufacturas que se exportan desde la Comunidad Valenciana a Marruecos pues son papel y cartón, que esto ya se ha comentado antes, con un crecimiento casi del 15%. Los cerámicos ya he comentado antes que han descendido un 10%, pero debido principalmente al parón del sector de la construcción. Materias plásticas y manufacturas prácticamente se han quedado igual, ha descendido un 0,7%. Y vehículos automóviles ha descendido casi un 60, un 57,2, pero debido al parón de la industria automovilística en Marruecos. Pero el parón ha sido también porque aquí ha habido, o sea, las exportaciones de los países a Marruecos para la fabricación de coches son diversas y les ha afectado, como ya he comentado antes, la exportación china, que ya les provocó un parón en noviembre del 2019. En total, el descenso de exportaciones valencianas a Marruecos ha sido un 14%. Voy a hacer una especial mención al sector del plástico,
En Marruecos está vigente la ley número 77 del año 2015, en el cual se prohíbe expresamente el uso de las bolsas de plástico. Por lo tanto, todo lo que es exportación de bolsas y fabricación de bolsas están prohibidas. Y entonces, todo importador marroquí de materias plásticas cualquiera tiene que cumplimentar un módulo de registro en el Ministerio de Industria. Como he comentado antes, Marruecos abrió a la Unión Europea, no a España, a la Unión Europea, un derecho de antidumping definitivo en las importaciones de PVC. Pero no está afectado todo el sector del plástico, sino solamente la partida arancelaria que está escrita en la diapositiva, es decir, la 39.04.1090.00, porque todo lo que es plástico agrícola, del que son muy deficitarios, lo dejan importar sin ningún tipo de problemas. Entonces, esta medida empezó en enero del 2017, acabará en enero del 2022, que tiene que haber una revisión y también una investigación por parte de las autoridades administrativas marroquíes si realmente la Unión Europea está haciendo un dumping o no, o bien es que sencillamente la eficiencia de la industria europea del plástico es mayor que la marroquí. El sector de plástico tiene todo el sector certificación de conformidad en el país de origen y las tasas de importación, a pesar del acuerdo de libre comercio que se firmó y que es vigor de pleno derecho desde el año 2012, tiene una tasa de importación del 2,5 al 17,5% según la partida arancelaria. O sea que las empresas que quieran exportar, según la posición, no van a tener arancel cero, como sería lo lógico esperar, sino que puede que tengan una tasa a pagar. Y bueno, la exportación en el caso de España tiene un 8%, o sea, hay una especie como de contingentación en el cual pues no puedes superar la tasa o el cupo del 8% y cuando se incrementa o está por encima del 8%, pues entonces tiene que haber una solicitud a la aduana y tener el permiso de importación. En lo que se refiere a la industria química, pues Marruecos es líder en la exportación de fosfatos porque tiene el 75% de las reservas mundiales. La empresa más grande del mundo en exportación de fosfatos es OCP, pero esto no quiere decir que no se vea la necesidad de importar otro tipo de fertilizante. O sea, los fosfatos no es el único abono para la industria agrícola y entonces ellos son grandes importadores de otro tipo de fertilizantes. Por ejemplo, hay muchas oportunidades de negocio en lo que es el sector de microfertilizantes y micronutrientes para la zona de Agadir y del norte, que es donde están las zonas productoras agrícolas más importantes del país. Abajo tenéis un listado con todas las importaciones de Marruecos procedentes de España respecto al tipo de abonos, exceptuando los que no son fosfatos. ¿Podéis pasar la diapositiva, por favor? ¿Podéis pasar la diapositiva? Otro capítulo son los productos agroalimentarios. Según la teoría del Acuerdo de Libre Comercio de Marruecos con la Unión Europea, en teoría, todos los productos agroalimentarios que proceden de la Unión Europea deberían pagar tasa cero, pero no es así. Esto no quiere decir que todos los productos que se exportan agroalimentarios tengan que pagar una tasa. Algunos pagan una tasa y además están contingentados. Puede que paguen solamente una tasa o puede que tengan las dos condiciones, que estén contingentados y que además tengan una tasa. Lo más normal es que se reúnan las dos condiciones, es decir, que estén contingentados y además paguen esta tasa. ¿Por qué? Porque suponen una competencia a la producción local, lo mismo que el caso de la importación de azulejos, el caso de importación de otro tipo de compuestos. La mínima tasa que puedes llegar a pagar es un 2,5% y luego tienes, por ejemplo, el sector de la carne. Marruecos tiene una gran cabaña ganadera en el cual pues, los aranceles son del 200%. Entonces, en este caso, yo también aconsejo informarse. No cuesta nada informarse, hacer una pregunta a la oficina comercial
antes de encontrarse con unos gravámenes considerables en frontera. De todas maneras, la consulta sobre los contingentes con las tasas respectivas se pueden consultar en la página web que he anexado. Ponéis en Google Ministerio de la Industria, de la Economía Verte y Numérique du Maroc y entonces en el sector Avis Annonce os encontráis con todos los avis y en el cual figura pues los cupos de importación y las tasas para los productos agroalimentarios. El último contingente publicado por el Ministerio de Industria fue en octubre del 2020. Los documentos que se necesitan son o bien certificado sanitario, si es un producto agroalimentario que no es carne, o bien un certificado veterinario, si es un producto cárnico, o bien de origen animal. ¿Podéis pasar la diapositiva, por favor? ¿Podéis pasar diapositiva? Aquí tenéis una foto del último avis publicado por el Ministerio de Industria marroquí, en el cual pues, pone que se anuncia el último contingente desde octubre 2020 hasta septiembre 2021, si no recuerdo mal. Esta es una foto de los avis que podéis encontraros en la página web del Ministerio de Industria, por si hay alguna empresa del sector agroalimentario que esté interesada. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Vale, y aquí tenéis una fotografía, un pantallazo de los derechos de importación. O sea, estamos de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. Estos son los contingentes. Entonces, por ejemplo, pues harinas, solamente puedes importar 40 toneladas y te van a hacer pagar un derecho preferencial de casi un 41%. En el caso del aceite de oliva, como ellos son grandes productores de aceite de oliva, por encima tú puedes importar con arancel cero, pero solamente 1.040 toneladas, que es la columna de la derecha. Piensos compuestos para animales, pues lo mismo. Ahí tienes el contingente, la cantidad, con un derecho arancelario del 2,7%. Siguiente diapositiva, por favor. Ya está. Esta es la última. Muchas gracias por la atención. Espero que todo esto haya sido de interés para vosotros y ahora pues si hay alguna empresa o algún sector que quiere hacer alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición y si hay más preguntas de las que se pueden contestar porque el tiempo apremie, pues podéis enviar un correo electrónico sin ningún tipo de problema y la oficina está para contestar de forma gratuita. Es un servicio al ciudadano. Y a las empresas, claro. Muchísimas gracias por su intervención. Le invito a que nos acompañe pues 10 minutitos más y volvemos a conectar con usted en la parte del coloquio. Ahora le vamos a dar paso a la parte financiera y bueno, pues por supuesto agradecidísimos por la brillante exposición tan clara, tan concreta y además que desde el primer momento pues bueno, cuando contactamos con la oficina comercial ajustaron a los sectores a los cuales iban a estar conectados esta mañana con nosotros y la verdad que agradecemos una vez más su exposición. Así es que si le parece bien, María Josep, si nos puede acompañar y en el momento... Aquí escucho y hasta porque también me interesa lo que podáis agradecer. Estupendo. Y en el momento del coloquio volvemos a conectar. Bueno, pues nos acompaña Pablo Pérez, eres el Relationship Manager de la OR de CaixaBank en Marruecos. Siempre nos gusta tener también esa perspectiva desde la parte financiera. Y bueno, pues sin más, Pablo, cuando quieras puedes activar tu micrófono y estaremos encantados de escucharte y de acompañarte. Muchas gracias, Luz. Gracias por permitirnos participar en este tipo de webinars muy interesantes para todos. Y bueno, empezamos. Vamos a ver. A mí, antes de pasar a lo que es el tema financiero de pagos,
entendemos que sois empresas que tenéis poca relación con Marruecos, aunque sí que tenéis actividad de exportación o importación en otros países de Europa. Deciros que, con respecto a Marruecos, yo soy muy optimista, llevo aquí 2 años en la sucursal de CaixaBank. CaixaBank tiene 3 sucursales en Marruecos, en Casablanca, Tánger y Agadir. Y trabajamos sobre todo con las filiales de empresas españolas, con lo cual, para que sepáis que si estamos aquí es porque hay un potencial. Caixa está aquí desde hace 11 años ya. Y hay un potencial. Acompañamos sobre todo a nuestros clientes, a las empresas españolas, y damos servicio como si fuera un centro de empresas en España. Vamos a ver, sobre Marruecos. Marruecos lleva 10-15 años creciendo, con crecimientos en la economía muy importantes, con grandes proyectos realizados y va a seguir haciéndolo. Ahora estamos pasando todos por esta crisis sanitaria y económica, pero Marruecos va a seguir creciendo. Es un país que hay que tener muy, muy en cuenta. No es una de las grandes potencias de África, pero es somos su primer socio comercial. Les exportamos, les vendemos unos 8.000 millones de euros e importamos unos 6.000 millones, ahora algo más. Hay que estar aquí. Yo creo que hay que estar por cercanía y por la relación que tenemos con el país, entre nuestros gobiernos y demás. ¿Por qué creo que hay que estar aquí? ¿Y por qué creo que hay que confiar en Marruecos? Primero, porque es el primer socio comercial de la Unión Europea. La Unión Europea tiene en su foco Marruecos, porque es un país del norte de África, por temas políticos, estratégicos y por temas comerciales. Y nos tenemos que ayudar mutuamente. También desde Marruecos cuenta con un apoyo histórico de Estados Unidos. Si lo habréis leído hace poco, que Estados Unidos ya ha dado su consentimiento a la, anexión o como lo queramos llamar, del Sáhara Occidental. Y van a empezar a realizar proyectos interesantes allí. Y es un socio histórico de toda la vida, desde hace más de 100 años. Y aparte, Marruecos tiene lo que es el Banco Mundial detrás, con programas de financiación continuos que apoyan determinados proyectos específicos: energía, infraestructuras, agricultura, gestión del agua, un montón de cosas. Marruecos tiene una línea muy marcada, una estrategia muy definida, que es seguir adelante con proyectos importantes, atraer empresas, atraer capital extranjero y que creen aquí sus empresas y se desarrollen. Lo hemos visto, como ha comentado María, está aquí Peugeot, está Renault, hay una industria aeronáutica también potente. Hace poco crearon el puerto de Tánger, el mayor puerto de África, la mayor central termosolar de África, realizada por una empresa española. Con lo cual, es un país que va a seguir adelante, va a seguir. Hay que tenerlo en la mira porque, por cercanía y por todo. Quería también, como no tengo mucho tiempo, quería tocar también algo sobre lo que son las relaciones y la forma de hacer negocios. Con Marruecos, yo creo que entre nosotros, entre los españoles y los marroquíes, hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Hay ciertos temas sensibles, a lo mejor, que no se pueden discutir, no se puede hablar abiertamente, pero si no, yo creo que hay muchas cosas que nos unen. Nos une la familia, somos muy de familia, nos gusta hablar, charlar, salir fuera, vivir fuera, nos gusta comer bien, nos gusta el fútbol en general, con lo cual hay más cosas y de ahí salen otras muchas conversaciones. A la hora de hacer negocios en Marruecos, yo creo que lo importante es crear un vínculo primero. Más de ir directamente al grano, directamente al negocio, hay que, sobre todo cuando iniciamos la relación con alguna empresa, pues hay que ir por lo personal. Hay que crear un vínculo personal y a partir de ahí yo creo que las cosas salen. Para aquellas empresas que estéis interesados en implantaros, tened en cuenta que necesitaréis de 1 año, año y medio para adaptaros, ese periodo de adaptación al país, a la cultura, a la administración, la burocracia, a la forma de hacer negocios, etcétera. Para aquellos que queréis solo, exportar de momento, como primer inicio de una actividad, de una relación con Marruecos, que sepáis que, se admiten todos los productos. En Marruecos hay 9 bancos,
Caixa trabaja con todas las entidades financieras del país, están controladas y reguladas por el Banco Central de Marruecos, Banca Magrib, que es un banco que mira mucho por mantener y, digamos, ir coordinados con lo que son los estándares internacionales en cuanto a la banca, los criterios para hacer las cosas bien, ¿no? Digamos. Y ya, bueno, han recibido varios premios y os podemos decir que, bueno, la banca marroquí trabaja muy bien. Nosotros trabajamos con todos ellos. A la hora de hacer exportaciones por vuestra parte, se permiten los pagos por adelantado. Ahora pasaré hasta cierto importe, créditos documentarios, remesas documentarias e incluso letras avalizadas. Es un producto que aquí se está estirando bastante y que a lo mejor es todavía. Pagos de transferencias por adelantado. Podéis recibir hasta 200. Si la factura no supera los 600.000 dirhams, que son como unos 19.000 euros, podéis recibir el importe total por adelantado. ¿Vale? A partir de los 200.000 dirhams, ya tenéis que solo se permite un 30% por adelantado. El resto tiene que ser pues, vía remesa o vía crédito documentario. Nosotros, como sabéis, somos un banco, recomendamos siempre el crédito documentario. ¿Por qué? Sobre todo en las primeras operaciones. A partir de ahí, ya cuando la confianza entre las partes comerciales se hace confianza, pues yo creo que bueno, ya podéis cambiar a otro tipo de productos. Pero bueno, en las primeras operaciones aconsejamos el crédito documentario porque da seguridad a ambas partes, porque nos conocemos bien los bancos que intervenimos. Caixa podría añadir su confirmación, garantizaros por nuestra parte el cobro. También aconsejamos el crédito documentario en operaciones de importes relevantes, cuando hay un equipamiento y hay un montaje, un servicio adicional, en el que tenéis que trasladar a personal vuestro al país, etcétera. Cuando haya avales por emisión de avales por medio, ahí es importante que lo cerréis todo con crédito documentario. Las empresas marroquíes están muy acostumbradas a emitir créditos documentarios. Son negociantes, que lo sepáis, el marroquí es muy negociante, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta y el precio de salida tiene que ser un poquito más alto de vuestras expectativas, de lo que esperáis. Pero si no, se negocia casi todo aquí. Las remesas documentarias también funcionan muy bien, no solemos tener impagados. Ellos, por supuesto, siempre os propondrán pagar por transferencia al final de una vez llegue la mercancía a Marruecos, o una combinación entre ambas. Lo mejor es buscar una fórmula, una parte por adelantado y luego un crédito documentario, una remesa en función de la confianza. Y bueno, hay otro producto también que lo están llevando a cabo algunos bancos marroquíes, pero con grandes clientes suyos, grandes clientes marroquíes importadores. El banco lo que hace es, cuando vosotros emitís una letra de cambio, a un plazo determinado, se lo enviáis a vuestro cliente o a través de un intermediario aquí en Marruecos, y el banco lo que hace es, para dar su garantía, confianza a vosotros en el pago, es avala la letra de cambio. Y eso vosotros lo podéis llevar al banco en España, y lo que hacemos nosotros es solicitar una autentificación al banco de que esta letra, que ellos asumen la responsabilidad y el compromiso de pagar al vencimiento. Y bueno, es un producto que se está estirando, pero bueno, no deja de ser un producto no muy frecuente, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Lo importante también es saber que hay que cobrar en euros, en dólares, en cualquier divisa, excepto en la del dirham. El dirham no es una moneda que cotiza en los mercados internacionales, con lo cual algunos a lo mejor os dirán, algunos clientes, potenciales clientes, os dirán de pagaros en dirhams, pero bueno, es imposible. O sea, tenéis que cobrar en euros. Y por mi parte, yo creo que tampoco creo que tengo mucho más tiempo. No lo sé. Deciros eso, animaros, porque Marruecos es un país con un gran potencial en diferentes sectores, muchas cosas por hacer. Todavía es un país en desarrollo, pero está haciendo las cosas muy, muy bien y las va a seguir haciendo. Y bueno, nos tenéis a nosotros, a la oficina comercial, a los compañeros en España, y nada, cualquier cosa, cualquier consulta a vuestra disposición. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Evidentemente, recordarles a los asistentes que las presentaciones las vamos a enviar
que les vamos a facilitar los datos de contacto, que como ven la accesibilidad de la oficina comercial, la disposición y siempre esa información pues, que nos van a dar es de, de primer interés para nosotros, que Marruecos es ese socio imprescindible, como bien comentaba Pablo. Hemos tocado los sectores de hábitat, plástico, química, agroalimentario, automoción, metal y manufacturas. Y, consejera, nos preguntaban acerca de, dicen que Marruecos va a producir la vacuna en alianza con las farmacéuticas chinas. ¿Qué nos podría decir de esto? ¿Realmente se podría abrir una oportunidad para las empresas farmacéuticas? El sector farmacéutico en la oficina es, digamos, que nuestro tema pendiente, nuestra asignatura pendiente. A ver, justo ayer tuve una videoconferencia con una empresa española que exporta dispositivos médicos a Marruecos, que no produce y que está teniendo problemas. A ver, yo lo que quiero decir es que políticamente ahora las relaciones España-Marruecos son muy malas por el tema del señor que está hospitalizado en Logroño y que no sabemos lo que va a pasar con respecto a las empresas españolas. A ver, supongo que continuarán aquí, pero hay una serie de amenazas, ¿no? Como por ejemplo que nos van a vetar las licitaciones públicas en las cuales pues España ha ganado muchísimos concursos porque los ingenieros españoles son realmente muy buenos. Es decir, que está todo con una serie de interrogantes. Entonces, en realidad, las principales inversiones en Marruecos tienen su origen en los dos protectorados. Un protectorado era el español, que estaba en el norte de África y en el Sáhara Occidental, y el segundo protectorado era el francés. Los laboratorios franceses siempre han sido muy, muy, muy potentes. Entonces, sabemos que el sector farmacéutico marroquí, y esto, a ver, vas a una farmacia marroquí y lo ves, está muy monopolizado por productos franceses. Por ejemplo, el tratamiento para la pandemia de COVID-19 lo hacen con hidroxicloroquina, que es una recomendación francesa. Son muy buenos en homeopatía, es decir, la mayor parte de la farmacia de los laboratorios farmacéuticos son franceses. Entonces, claro, contestar si hubiera una oportunidad de negocio aquí, en teoría sí, en la práctica no lo sé, porque el sector farmacéutico marroquí tiene muchísimos contratos, esto es un tema que se ha tratado también con la Unión Europea, muchísimos contratos con laboratorios farmacéuticos franceses y no sé cuáles son sus intereses. El sector farmacéutico español le está costando, y de dispositivos médicos en general, o sea, una cosa es la farmacia y la otra son los dispositivos médicos. Dispositivos médicos en la zona de Cataluña, por ejemplo, hay un montón de empresas. Y es que tenemos muchos problemas para que nos den la autorización de exportación. Esperemos. Entonces, yo no quiero desanimar a nadie, yo solamente explico la calle, o sea, explico la realidad. No lo sé. No, y agradecemos esa franqueza, desde luego estamos preocupados. Se puede intentar, a ver, se puede intentar, es un país vecino, venir no cuesta nada, pues yo intentaría, yo qué sé, lo intentaría. Pero claro, tiene que haber contactos de alto nivel, ¿eh? No, desde luego que todo el tema de las políticas de inmigración, etcétera, pues bueno, ahora es un tema de actualidad hoy tremendo y bueno, pues esperemos que todo esto se pueda relajar y en favor de todos, porque a todos nos interesa que las cosas vayan lo mejor posible. Tenemos otra pregunta en la que nos comentan: exportamos envases de plástico para alimentación y un nuevo cliente nos pide la siguiente norma, la NM 11.4006. Nunca nos la habían pedido y no sabemos cómo proceder. No sé si tendrá que ver con los nuevos certificados de conformidad que ha nombrado la consejera. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver y luego aparte estamos meditando si toda... Es que, vamos a ver, desde febrero del 2020 que se implantó la certificación de... A ver, el argumento de origen para implantar la certificación de conformidad es barrer del mercado marroquí los productos chinos de mala calidad. Esto es cierto que tienen una gran avalancha de productos chinos de mala calidad. Es cierto y que ha habido accidentes graves, muertos incluso. Es cierto. Entonces,
tal como dicen en España, o calvo o 7 pelucas. O sea, yo me he pasado de ser calvo y ahora me pongo 7 pelucas. Es decir, yo quiero barrer, según la Dirección General de Protección al Consumidor, porque hemos tenido reuniones con ellos y nos lo han explicado, esto y ¿qué hago? Como no tengo la infraestructura, lo externalizo y voy creando una colección de normas increíble. Es decir, que desde febrero del 2020, que el Ministerio de Industria hizo las normas, convirtió las normas sin manor, que no son obligatorias, en obligatorias, estamos asistiendo a una publicación de normas brutal. Y la última publicación fue en abril. Es que no he puesto la diapositiva para no hacerlo demasiado largo, pero en un webinario de la semana pasada sí la incluí. O sea, había en el Boletín Oficial Magocan una lista de 6 hojas de normas NM y MANOR de todo tipo de sector que estaban homologadas, con lo cual es posible que sea así. Entonces, yo lo que haría es consultar un organismo certificador para que se lo arregle. Estupendo. Bueno, de todas maneras, como hemos dicho, facilitaremos la información. Y una última pregunta, si nos puede dar alguna pincelada en cuanto al puerto de Tánger, los objetivos en materia de logística internacional, si nos pudiera dar algún apunte. ¿Qué entendéis? ¿Qué concreten? ¿Qué entendéis por logística internacional? No sé, pues a lo mejor algún... Entrada y salida. Es que claro, la logística puede ser transporte por carretera, puede ser transporte marítimo, puede ser permisos. O sea... Bueno, pediremos que nos puntualicen y le enviaremos la consulta por correo electrónico, si le parece bien. Y bueno, pues nada, nos quedamos sin tiempo. Y bueno, pues para finalizar, desde luego, agradecer a nuestros ponentes de lujo esta mañana, consejera Pablo. Queremos agradeceros vuestra participación y a los asistentes también. En nombre de todos, recordaros que vuestra opinión es muy importante para nosotros y que por eso os solicitamos que cumplimentéis la encuesta que os aparecerá al salir de la aplicación. Gracias a esta encuesta sabremos si los contenidos que os estamos ofreciendo son de vuestro interés, sobre qué temática os gustaría que organizáramos más webinars y que, bueno, esperamos que empezamos ya a recuperar la normalidad, que empezamos a hacer actividades presenciales, que estaremos encantados de acogeros de nuevo en nuestra cámara. Estamos publicando nuevos contenidos, nuevos webinars. De hecho, pues bueno, con la Delegación Territorial de Comercio tenemos pasado mañana, hablaremos sobre los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con Singapur y con Vietnam. Y bueno, pues participará Cristina Martínez, así como el consejero comercial de esta oficina y que, como bien dice María Josep, es un lujo tenerle siempre acompañándonos y dando su punto de vista. Y sin más, pues bueno, veo entre los asistentes un montón de empresas conocidas que, bueno, que como os decía, esperamos recibiros pronto aquí. María Josep, que puedas venir a Valencia, que estaremos encantados de recibiros, y Pablo, por supuesto. De aceptar la invitación, a ver si podemos volver a la vida Pues sí, desde luego que sí, que ojalá podamos volver a esa bendita normalidad de la que antes nos quejábamos, ¿no? Y que ahora es vamos, todo un lujo. Así es que lo dicho, espero veros muy pronto por Valencia. Gracias por vuestras ponencias, por vuestras intervenciones, y a los asistentes esperamos esa encuesta de vuelta y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y un buen día para todos. Gracias, igualmente.